Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. ¿Cómo se pueden integrar en el sistema educativo los inmigrantes? Y por otro lado, aquellos que viven en el exterior, los extranjeros, ¿cómo se acercan y cómo se integran en el sistema universitario? Bueno, pues la UNED es una puerta de entrada. Y para hablar de esta puerta de entrada y de cómo se pueden hacer tanto en un caso como en otro, qué pruebas son necesarias, qué requisitos, algo que yo creo que interesa pues a todo el mundo, porque tenemos ahora mismo una gran demanda de entrada a la universidad. Nos acompaña Dolores García del Amo, que es vicerrectora adjunta de acceso a la universidad en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenida. Gracias. Estamos hablando de integración, por un lado y por otro, porque de cualquier manera aquel extranjero que quiere estudiar en la universidad, y luego veremos de qué manera la UNED es puerta, y por otro lado los inmigrantes que están viviendo en nuestro país pero quieren acceder a la enseñanza superior, la UNED es esa puerta de entrada. Primero hablemos de esto. ¿Por qué se ha convertido la UNED y tiene estas competencias tan amplias, tanto para inmigrantes como para extranjeros? Pues es fácil la respuesta, me lo pone usted sencillo, porque la respuesta se encuentra en la siguiente frase. La Universidad Nacional de Educación a Distancia se ha convertido en la única universidad que actúa sobre todo el territorio nacional, de manera que en el momento que el acceso a las universidades se universaliza, es decir, las vías de entrada se expanden, se necesita una universidad, un organismo que pueda distribuir desde cualquier origen hacia cualquier destino. Es decir, la UNED gestiona el nivel académico o la transposición de documentación académica de sus países de origen desde cualquier sistema educativo del mundo hacia cualquier universidad española. Por tanto, entiendo que la UNED a veces es una receptora de alumnos bien inmigrantes, bien extranjeros, pero otras veces lo que es ese paso necesario para ir de estos países a cualquier universidad española, pero siempre a través de la UNED. Por supuesto, en una vertiente hablaríamos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia como receptora de estudiantes universitarios estudiando en cualquiera de nuestros centros asociados distribuidos a lo largo del mundo. Pero no estoy yo aquí hoy por eso. Yo estoy aquí explicando el papel de la UNED como distribuidora de estudiantes procedentes de cualquier sistema educativo extranjero. Como he repetido en la pregunta anterior, gestionamos el nivel con el cual acceden a la universidad cualquier estudiante desde cualquier lugar del mundo, o bien sistema educativo extranjero, pero que estudian en nuestro propio país. Por tanto, entiendo que si primero hablamos de cantidad, la cantidad es grande, es alta, puesto que son todos aquellos que quieran cursar estudios universitarios en nuestro país. Sí, en términos cuantitativos, que siempre conviene contextualizar las cuestiones que se tratan, estamos hablando que se suele trabajar con unos 110 sistemas educativos distintos y gestionamos en torno a por hablar de números redondos, 20.000 estudiantes año. Eso no quiere decir que transfiramos a las universidades españolas 20.000 estudiantes. No, 20.000 estudiantes son los que evaluamos. Algunos se quedan en el camino y han de intentarlo por segunda vez. Lo que pasa es que el tratamiento desde esos 120, 115 sistemas educativos no es igual. Depende de qué tipo de países con respecto a las pruebas que hay que hacer para valorar su acceso a la universidad. De todo eso precisamente es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Pero primero, quizá de una manera más general, ¿quiénes pueden presentarse a estas pruebas? En términos cuantitativos más importantes, es los estudiantes que han estudiado el equivalente al bachillerato español en un sistema educativo extranjero y que van a ser simultáneamente o algo posterior homologados cual si fuesen bachillerato español.
Los trámites de homologación del bachillerato, al ser enseñanza secundaria, no universitaria, no los hace la UNED, los hace el Ministerio de Educación. Pero estos estudiantes que han solicitado al Ministerio de Educación la homologación de los estudios equivalentes al bachillerato español, pero en un sistema educativo extranjero, tienen que pasar obligadamente por las pruebas de acceso a la universidad por la UNED. Este es el colectivo más importante que nosotros gestionamos. Ahora bien, tenemos otro colectivo cuantitativamente muy importante y un tercero en crecimiento. ¿Quiénes son este segundo colectivo? Bueno, que son también importantes, aunque sean en menor número. Estamos hablando de estudiantes que desde la Ley Orgánica de Educación del 2006 fue reconocido que al ser procedentes de sistemas educativos de la Unión Europea o de otros países, pero con acuerdos de acceso en régimen de reciprocidad, suscritos por ambos, como por ejemplo China, sería el ejemplo más paradigmático, han de ser reconocido en España y en su país de origen por reciprocidad el acceso a la universidad. De manera que un estudiante que haya realizado su bachillerato francés y ha hecho su prueba final de bachillerato, su baccalaureat, tiene un reconocimiento directo de acceso a la universidad española, pero con condicionantes específicos. Es decir, ese reconocimiento de acceso a la universidad española es en lo mismo que la selectividad general española, es decir, en lo que va en el entorno de mínimo aprobatorio 5 y máximo aprobatorio 10. En la universidad española ahora mismo se compite a máximo aprobatorio 14. Y digo se compite porque precisamente este máximo aprobatorio es el que marca la concurrencia competitiva que determinará las notas de corte en función de la oferta y la demanda. Pues bien, este segundo grupo de estudiantes que hablo, sistemas educativos europeos o otros en régimen de reciprocidad, tienen un reconocimiento de las pruebas de acceso de su sistema educativo de origen en el sentido de máximo aprobatorio 10. Habrán de realizar también con la UNED las pruebas específicas si quieren distribución a lo largo de cualquier universidad española en cuanto a materias que les hagan elevar su nota de acceso a la universidad hasta un máximo aprobatorio de 14. Y estamos hablando en este caso de alumnos que están dentro de países de la Unión Europea o aquellos otros con los que España tenga acuerdos internacionales. Claro, pero nosotros nunca hablamos de alumnos extranjeros o de estudiantes extranjeros, no. Nosotros hablamos de estudiantes que han estudiado en un sistema educativo extranjero, porque todos conocemos que en España están educándose muchos de nuestros vecinos en sistemas educativos, liceos franceses, colegio alemán, sistema británico, colegios de cualquier sistema educativo ubicados en España, pero por eso nunca hablamos de alumnos extranjeros. Hablamos de que su sistema educativo es el que no es español. Esto es importante. No se trata de la nacionalidad, en este caso, del alumno. Más bien lo que se trata es del sistema educativo en el que se está educando. Claro, eso es una diferencia la que a nosotros nos compete. Ni siquiera nos marca la diferencia el hecho de considerarlo un extranjero residente en España por problemas o por cuestiones laborales, un inmigrante o un estudiante que está en su país de origen. Para nosotros simplemente es una persona, un estudiante, cuyo bachillerato está expedido, impartido por un sistema educativo extranjero. A partir de ahí comenzamos a trabajar. Hay un tercer supuesto del que estamos hablando, que en este caso son estudiantes que tengan ya adquirido la formación profesional. ¿Cómo es este tercer supuesto? Al igual que la reforma educativa amparó que los estudiantes procedentes de formación profesional ciclo superior en España podían acceder a la universidad directamente con sus estudios, pero que si querían alcanzar esa diferencia, como digo, de máximo aprobatorio 14, habían de hacer la fase específica en las universidades españolas. Por la misma, aquellos estudiantes extranjeros que hayan recibido el reconocimiento, la homologación del equivalente a la formación ciclo superior de la formación profesional en España, bajo el Ministerio de Educación del Gobierno de España, podrán hacer también la fase específica con nosotros y así poder incrementar la calificación obtenida en sus estudios y poder competir
en las universidades españolas, en aquellas donde la concurrencia competitiva delimita los números clausus. Y hay otro caso que además yo conozco, por ejemplo, alumnos que están en Londres estudiando, pero en un centro público español. ¿Qué ocurre con estos alumnos? Pues sería exactamente lo contrario a lo que llevamos hablando todo este rato de programa. La UNED tiene bajo su ámbito de actuación todos los estudiantes de sistemas educativos extranjeros, pero por eso de que el extranjero se aplica tanto a los sistemas educativos como a los países, en la misma encomienda del Ministerio de Educación y como Universidad Nacional nos ocupamos del acceso a la universidad de cualquier colegio español ubicado geográficamente en el extranjero. Son los únicos casos de estudiantes del sistema educativo español que son examinados de la selectividad por la UNED, porque la UNED no puede examinar a ningún estudiante sistema educativo español en España. Esto es una competencia autonómica delegada desde el gobierno español y realizan su acceso a la universidad en cada comunidad autónoma. Pero los que no tienen comunidad autónoma, también los de ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, utilizan un sistema transversal ministerial y en concreto los que están en el extranjero son examinados de la selectividad por la UNED. Y son varios destinos los que acometen esta oferta. Es curioso, además, saber esto. Es decir, efectivamente, como la selectividad está transferida a las comunidades autónomas y la UNED, para aquellos que no lo sepan, aunque se ha dicho desde el principio por la vicerrectora, tiene una competencia estatal, es la única universidad que depende del Ministerio de Educación. Verdaderamente es curioso que precisamente sean estos alumnos el inverso de los alumnos que se educan en otros sistemas. Claro, verdaderamente el desarrollo legislativo indica algo así como que y la UNED cubrirá los exámenes de acceso de cualquier estudiante del sistema educativo español fuera de España o que estudian a distancia a través del CIDEAD, que es una herramienta del Ministerio de Educación, y toda esa cobertura que otras universidades no pueden o presupuestariamente no les compensa, pues la UNED, por su talante nacional y no nos olvidemos también social, cubren todo aquello que otros distritos universitarios no cubren. Lo entendemos como parte de nuestro papel social en España. Estamos hablando de sistemas educativos diferentes, pero hay diferencias si hablamos de la Unión Europea o si hablamos de China, que se ha nombrado aquí, o de los Estados Unidos de América o de América Latina, Iberoamérica o el Magreb. Por ejemplo, ¿hay diferencias en cuanto a unos países y otros y unos sistemas educativos y otros? Con respecto a los contenidos curriculares de la prueba académica, ninguno. Es decir, todos los estudiantes que concurren a las pruebas de acceso a la universidad que elabora la UNED lo hacen bajo el mismo programa en todas y cualesquiera de sus asignaturas. La diferencia radica en lo que se les reconoce como eximido. Es decir, recuerdo la frase con la que he iniciado cómo se trabaja con sistemas educativos europeos. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos europeos aportan su propia selectividad, entre comillas, que a veces no lo es, aportan su propia selectividad, como por ejemplo Gaokao en China, y esa calificación se transfiere a la escala española. Cosa que no siempre es sencilla porque no todos los sistemas educativos están razonados de la misma manera, pero se intenta, bajo escalas públicas y notorias, transponer a la escala española en igualdad de condiciones desde los 33 sistemas educativos que está reconocida la fase general. A partir de ahí, las pruebas académicas específicas, esas ya son exactamente iguales, provengan de donde provengan. Pero claro, me preguntaba usted, en concreto, ¿un estudiante que está en Estados Unidos y otro que está en Irlanda? ¿O nuestros propios hijos de nuestras familias que mandamos a estudiar el bachillerato a Estados Unidos o a Irlanda? Pues muy diferente, porque aquel estudiante que realice su bachillerato en Europa no tendrá que hacer la selectividad en España, no tendrá que hacer la selectividad. Simplemente concurrirá a fases voluntarias si es que la calificación que necesita para los estudios de destino así lo requiriesen. No nos olvidemos que en España hay muchos estudios universitarios
que requieren calificaciones de acceso a la universidad por encima de 10, que serían imposibles de conseguir simplemente con el reconocimiento europeo. Por tanto, en cierto modo, tienen una obligación, entre comillas, de realizar fases académicas, fase específica con la UNED, pero siempre tendrían garantizado un puesto universitario en las universidades, eso sí, que no tuvieran una nota de corte. Entiendo además que esta labor previa, esta labor de tantos alumnos, tantos estudiantes, tantos sistemas educativos, saber de dónde vienen, saber hasta qué punto son convalidables o no estos estudios y estas notas. Esto es una labor previa importante y difícil. Pues claro, pero como contamos con un capital humano absolutamente inigualable en estos momentos a ningún nivel en España, en la UNED tenemos secciones especializadas de acceso a la universidad desde procedencias internacionales, además absolutamente organizadas en cuanto a una sección trabaja con todos los sistemas educativos europeos, otra sección trabaja con todos aquellos que vayan a matrícula pero que sean extracomunitarios, vamos a decir, aunque usted misma verá que en 33 sistemas son algo más que los comunitarios, son 27 más los transnacionales, más China. Esos son los que hacen nuestros 33. Y aún tenemos una tercera sección especializada en el acceso a la universidad para los mayores de 25, de 40, de 45, que sé que serán objeto de otro programa, pero que por criterios de edad quedan incluidos también los de otras nacionalidades. Es decir, en todas las pruebas cuyo criterio fundamental es la edad, tiene cabida todos nuestros oyentes. Y a efectos de organización de la prueba, porque son tantos sistemas, tantas formas y maneras que vamos un poco a centrar cómo serían las pruebas. Entiendo que hay una prueba general y una prueba específica. Vamos a hablar un poco de eso. Previo a la prueba, es decir, lo que son los procesos de preparación del currículum del estudiante, es necesario que los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros nos aporten a la UNED todo lo previo, es decir, lo previo equivalente a los 2 años anteriores a la universidad estudiados en su sistema educativo de origen, que hayan pasado por todos los trámites de homologación de esos estudios. No necesariamente que se haya concedido la homologación, pero sí verificamos que se haya solicitado. Posteriormente caminaremos todos juntos en la consecución del objetivo común, pero para evitar torpezas administrativas o demoras absurdas no compatibles con lo académico, se trabaja a la par. Es decir, el Ministerio de Educación va verificando que sus estudios de bachillerato son homologables por el bachillerato español y la UNED va gestionando toda la transposición académica de calificaciones. No nos olvidemos que prácticamente todos los sistemas educativos extranjeros tienen escalas diferentes de la española. No que entre sí sean iguales, no, es que todos los sistemas educativos son diferentes entre sí. Es decir, es difícil encontrar paralelos. Los hay, pero lo normal no es eso. Por tanto, todos los cálculos de transposición de calificaciones se realizan siempre previamente a la prueba académica. La prueba académica es como el vértice de ese iceberg, que es lo que se ve rodeado de una gran labor oscura de preparar el currículum del estudiante. No nos olvidemos que la prueba, la fase general de la prueba, tiene un 60% de peso la nota procedente de su bachillerato, la nota media, y un 40% la prueba. Por tanto, igual o más importante es transponer los cálculos de manera correcta y precisa, tanto en cuanto que la realización de la prueba por la parte del alumno, Por tanto, cuando un alumno se presenta a la prueba o se puede ya presentar, ¿en qué punto tiene que estar? ¿En qué punto curricular tiene que estar? Pues tiene que haber terminado su segundo curso de bachillerato, su último, porque cada país es cada país, el último, el equivalente al segundo de bachillerato español, o estar a puntito de terminarlo. Tiene que ser, puede valer año en curso, pero a veces incluso la UNED se adelanta a la propia conclusión de su curso. Para ello hay un sistema establecido de que si no les ha dado tiempo a terminar su último curso, se pone en principio un 5 por defecto para no dañar
su desarrollo futuro universitario a la espera de la conclusión de su propio sistema educativo. Dese usted cuenta que es que el planeta gira y cada uno va a su ritmo educativo. Las pruebas de la UNED, como casi todas las de la universidad en España, son a finales de mayo y hay sistemas educativos, como puede ser el inglés, que concluyen a lo largo de agosto, van teniendo los resultados. Por tanto, permitimos una especie de sincronía virtual, ficticia, a la espera de la conclusión de todos los modelos definitivos, y es cuando emitimos todo lo final allá por septiembre-octubre. Saber, por tanto, que existe esta flexibilidad de criterio precisamente por eso, porque no todos acabamos ni acaban en el mismo tiempo. Una vez que esto está hecho y ya el estudiante puede presentarse a la prueba, ¿qué es lo que va a encontrar? Pues el estudiante se va a encontrar con una concentración superior a otras universidades, de manera que todos aquellos que tienen que viajar puedan realizar en un único día sus asignaturas obligatorias. A veces esto contrapone los intereses académicos, pero son tantos otros los que ganan a cambio que nunca nos han solicitado modificación de este sistema. Es decir, el estudiante puede realizar en un día, desde la mañana a la noche, las 4 pruebas obligatorias. Ubicamos 2 por la mañana, 2 por la tarde, porque, claro, la UNED actúa sobre muchos continentes, países de esos continentes, pero no sobre todos. Y es muy normal que a nuestro centro de México pues acudan todos los estudiantes de Centroamérica, y es muy normal que al centro de exámenes de Nueva York acudan desde Canadá. Por tanto, facilitamos que puedan realizar en una jornada intensa, desde luego, pero con siempre descansos superiores a 3/4 de hora, los 4 ejercicios obligatorios. Comentario de texto, el idioma, historia o filosofía y la asignatura optativa. Eso sí, a partir de ese primer día obligatorio, lo demás ya es devoción. Y la devoción pues la atendemos de manera un poquito más dispersa. Sobre todo porque aunque nos pudiera parecer que los estudiantes tienen una única vocación, no es así. El estudiante a veces quiere hacer fase específica de química y biología porque tiene una enorme vocación de médico, pero en paralelo mantiene pruebas artísticas porque querría a lo mejor decidirse por Bellas Artes. Por tanto, atendemos lo más secuencialmente que podemos, segundo y tercer día, las pruebas específicas, mañana y tarde. Obligatorio en un día en los centros asociados que la UNED tiene en todos los países o en muchos países. Es verdad que muchos alumnos se tendrán que desplazar, como bien se ha dicho, pues, por ejemplo, de Canadá a Nueva York, a los Estados Unidos u a otros sitios. Pero esta parte que no es obligatoria, la parte específica, ¿se hace de manera continua en los días siguientes o cómo se organiza esto? Le digo, no solo en nuestros centros de la UNED en el extranjero. Por supuesto, en todos nuestros centros de la UNED en el extranjero tenemos tribunales examinando, pero además atendemos en muchos otros lugares donde no hay centro de la UNED. Nosotros hemos estado atendiendo en Rabat, Tánger, Nador, Casablanca. Ahora estamos con Rabat y Tánger y no tenemos centro de la UNED en Marruecos. Nosotros atendemos casi en torno a 1 millar de estudiantes en Portugal y no hay centro de la UNED en Portugal. Atendemos en Colombia y no hay centro en Colombia. Es decir, que los esfuerzos en el exterior que se realizan por la UNED para atender esa cobertura nacional gubernamental, me atrevería a decir, son muy significativos. Sobre la segunda parte de la pregunta, que es ya de talante más académico, sí, la fase específica de la UNED se distribuye siempre el segundo y el tercer día de desplazamiento de nuestros tribunales. Eso implica que, como son 20 asignaturas de modalidad que pudieran dar acceso a estudios tan diferentes como hay en la oferta actual en España, pues evidentemente no están secuenciadas todas las asignaturas. Se agrupan como 3, a veces 4 asignaturas en 2 sesiones de mañana y 2 sesiones de tarde. Los estudiantes pueden realizar, al igual que los del sistema educativo español. Con María Dolores García del Amo hemos hablado del papel de la UNED como puerta de entrada para extranjeros, emigrantes y españoles que estudian el bachillerato en el exterior. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta. Les habló Isabel Baeza con Marga Orozco en el control de sonido. Gracias por acompañarnos un día más. Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.